Buenas tardes. El segundo tema del módulo de gestión de patrimonio cultural es la normativa del patrimonio cultural. Como se ha mencionado en el anterior tema, la gestión del patrimonio cultural permite desarrollar acciones en favor del bien cultural, cualquiera que sea, para otorgar mejores condiciones que permitan su protección, estudio y valorización. Al momento de considerar la gestión del patrimonio cultural, debemos enmarcarnos en la normativa existente, tanto a nivel internacional como nacional. De esta manera, podemos contar con un lineamiento básico que coadyuve en el desarrollo de la gestión. Bolivia pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, siendo país miembro. También forma parte de la UNESCO, entidad encargada de la educación y la cultura. Esta institución ha ido generando normas de referencia para su aplicación entre los Estados miembros, denominados convenciones y recomendaciones. La función de ello, apoyar a los Estados miembros a cuidar su patrimonio, en especial aquellos que han sido declarados como patrimonio de la humanidad. En la actualidad, Bolivia presenta 11 patrimonios declarados como patrimonio de la humanidad, cada uno de ellos diferentes y como estipula la UNESCO para su declaración de valor excepcional. Dentro de la normativa internacional, nosotros tenemos dos tipos de normatividades. Unas son las convenciones y otras son las recomendaciones. Dentro de las convenciones, nosotros tenemos tres que son importantes, son tratados multilaterales. Las convenciones son tratados multilaterales destinados a reforzar la protección del patrimonio cultural de los pueblos en todo el mundo. Tenemos tres fundamentales, que son la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, con su protocolo y revisado en París en 1993. La Convención sobre las medidas que se han de adoptar para prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, una conferencia en París, a través de la conferencia en París en 1970, y la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural del mundo. Son convenciones marcos que nos permiten a nosotros aplicarlos como lineamientos para las normatividades o políticas culturales que vayamos a desarrollar como Estado plurinacional de Bolivia. Por otro lado, nosotros tenemos las recomendaciones dentro de lo que es la normatividad internacional. Estas recomendaciones no son documentos jurídicamente vinculantes, son únicamente tienen un carácter orientativo o indicativo, como su nombre sugiere, por lo que los estados podrían aplicar a voluntad de los influyentes criterios que establecen. Hasta el momento, las recomendaciones emitidas son las siguientes, ¿no? La que define los principios internacionales de la aplicación en materia de yacimientos arqueológicos, recomendación sobre los medios más eficaces para hacer accesibles a los museos en todo el mundo, sobre la salvaguardia de la belleza y carácter de los paisajes y los lugares, sobre las medidas que se han de tomar para prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, sobre la preservación de bienes culturales en peligro para la realización de obras públicas y privadas, recomendación de la protección a nivel nacional del patrimonio cultural y natural, recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales, sobre la salvaguardia de conjuntos históricos o tradicionales, protección de bienes culturales muebles, salvaguardia y conservación de las imágenes en movimiento y salvaguardia de la cultura tradicional y folclore. En el tema de las convenciones, estamos hablando que son tratados multilaterales destinados a reforzar la protección del patrimonio cultural de los pueblos en todo el mundo. En el caso de las recomendaciones, hemos hablado que no son documentos jurídicamente vinculantes, ¿no? Es decir, que tanto las recomendaciones como las convenciones nos permiten, nos ayudan a formular y delinear las políticas culturales que tiene nuestro país. En el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia,
nosotros podemos utilizarlos o aplicarlos para fortalecer y proteger el patrimonio cultural que tenemos, ¿no? La finalidad de las convenciones y de las recomendaciones son las medidas convenidas, que deberían ser incorporadas a la legislación propia de los Estados miembros, considerando que Bolivia forma parte de la ONU y forma parte de la UNESCO, ¿no? Dentro de la normatividad nacional, nosotros tenemos claramente la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley número 530, que es la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Turismo, la Ley del Libro y la Lectura, el Reglamento de Autorizaciones Arqueológicas, el Decreto Supremo 1241 y las resoluciones ministeriales, departamentales y municipales referentes al patrimonio. Nuestra normatividad es una normatividad que delinea justamente la protección del patrimonio cultural, que permite darnos los pasos a seguir para la protección de los mismos, ¿no? Y que nos ayuda justamente a proteger el patrimonio cultural. La ley marco con la cual nosotros nos manejamos en patrimonio cultural es la ley 530, y esta ley 530 nos permite y nos ayuda a normar y definir las políticas públicas que regulen la clasificación, el registro, la restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, procesos de declaratorias y salvaguardia del patrimonio cultural boliviano. Es pertinente y relevante la ley de patrimonio cultural porque nos ayuda a tomar acciones y políticas en el Estado Plurinacional de Bolivia, a generar normativas, a generar protocolos y reglamentos en temas específicos, como también nos ayuda a que las entidades territoriales, autónomas y municipales puedan generar este tipo de normatividad. Nosotros tenemos que establecer muy bien que la normatividad que tenemos es amplia, ¿no? Pero nosotros tenemos también normatividad a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Y por ende también las declaratorias que se vayan generando dentro de lo que es el patrimonio cultural tienen la misma connotación, a declaratorias a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Y obviamente el nivel de declaratoria que tiene un patrimonio cultural es importante porque permite que las entidades estatales, como el Ministerio de Culturas o las gobernaciones o los municipios, puedan trabajar con este patrimonio en bien del mismo, ¿no? Complementando a esta ley 530, nosotros tenemos la ley de autonomías, donde en su artículo 86 establece las responsabilidades de las entidades estatales respecto a lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Cuando un patrimonio cultural presenta la máxima declaratoria a nivel nacional, son los 3 niveles del Estado que deben trabajar de forma conjunta, mientras que son declarados a nivel departamental, son las gobernaciones y municipios a trabajar en conjunto. Y en el caso de declaratorias municipales, solamente son los gobiernos municipales. Para el caso de las declaratorias internacionales, como patrimonio cultural, nosotros tenemos justamente que desarrollar las políticas estatales pertinentes y para esa forma luego postularlas, ¿no? Para declaratorias internacionales. ¿Cuál es la finalidad de las mismas? ¿Cuál es la finalidad de la normatividad a nivel nacional? Es la regulación de la protección de los distintos bienes patrimoniales que se presentan a nivel nacional, apoyando la conservación y protección de los mismos. O eso es lo que debería de ser en su mayoría, ¿no? En la actualidad, si bien el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una ley marco, que es la ley 530, es obligatorio y pertinente que las gobernaciones puedan generar sus leyes departamentales y lo propio los gobiernos municipales. A través de algunas experiencias que se han tenido, nosotros tenemos, por ejemplo, un caso
que conocemos muchos, que es el tema de Tiwanaku, que presenta su ley, ¿no?, municipal respecto a lo que es el patrimonio. Pero ya tenemos también otros 13 municipios en el departamento de La Paz que permiten justamente, que han permitido elaborar estas leyes de patrimonio, ¿no?, leyes de cultura, que les ayuda a fortalecer su patrimonio, a conservar su patrimonio y a posteriormente aplicarlo en proyectos de desarrollo turístico. Yo creo que de aquí, desde la promulgación de la ley 530 hasta la fecha, ha habido un avance dentro de lo que es la normatividad dentro del patrimonio cultural, porque ha permitido que en este caso los municipios empiecen a generar su normativa, empiecen a involucrar también el tema de económico dentro de la protección y la conservación, la elaboración de políticas culturales para estos, ¿no?, y empiecen a tener más responsabilidad en lo que les concierne, ¿no? Sin embargo, este módulo, aparte de dar conocimiento y redundar tal vez en la normatividad que estoy muy segura que todos conocemos, ¿no?, pretende un poco ahondar en que las problemáticas en relación a las normas nacionales e internacionales que tenemos dentro de lo que es la gestión del patrimonio cultural. Voy a mencionar algunas que están acá en las diapositivas y que sobre eso vamos a dar una conclusión. Dentro de las problemáticas en relación a las normas nacionales e internacionales, nosotros vemos que existe un desconocimiento de la sociedad civil del marco legal, un desconocimiento del marco legal patrimonial en entidades privadas, una carencia en lo que se denomina patrimonio cultural y otras denominaciones, como patrimonio intangible de la humanidad, patrimonio nacional, departamental, municipal, y muchos más específicos como patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico, paleontológico, natural, inmaterial, lingüístico, histórico. Existe una carencia de aplicabilidad y conocimiento en los funcionarios mismos que trabajan directamente con el tema cultural y de otras entidades estatales, ¿no?, donde no tienen este conocimiento y deberían de tenerlo porque la normativa rige, ¿no? Y obviamente esa es una de las falencias que nosotros tenemos al momento de poder trabajar en caso gasoductos, caso apertura de caminos, donde si bien se empieza a fortalecer, ¿no?, con la contratación y exigencia de realizar estudios arqueológicos, de impacto arqueológico, ¿no?, aparte de los ambientales, ¿no?, vemos que existe un desconocimiento completo y una poca valoración de lo que es el patrimonio, en este caso arqueológico, ¿no?, de aquellas entidades que pueden ser estatales, ¿no?, y que de alguna forma no debería de ser así, ¿no? Entonces forma parte, ¿no?, de estas problemáticas que están dentro de lo que es la gestión del patrimonio cultural. Otra problemática en relación a las normas nacionales e internacionales es la carencia de declaratorias, sin sustento legal y normativo específico, como así también de una planificación del bien patrimonial declarado que permita su sustentabilidad, conservación, protección, investigación, promoción y difusión. Haciendo una revisión de las declaratorias que se tiene para lo que es patrimonio cultural, podemos visibilizar, podemos ver de que las declaratorias de patrimonio cultural a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal carecen de un sustento legal y carecen de una fundamentación técnica, de una fundamentación histórica, de investigación, de valoración patrimonial, ¿no?, que se le podría haber otorgado en su momento. Y justamente esta falencia, esta problemática, genera que posteriormente, al momento de poder o de querer aplicar el patrimonio cultural para lo que es con un enfoque de desarrollo, por ejemplo, ¿no?, o de ocio, no se pueda
dar una continuidad del mismo, no se pueda generar una formulación, una gestión del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque existe esta carencia. Entonces, una del análisis que se hace dentro de este módulo es justamente el alcance que tienen las declaratorias que tenemos en lo que es patrimonio cultural, ¿no? Y cómo es que nosotros en la realidad deberíamos de abordar estas carencias, estas falencias para proteger el patrimonio cultural. Entonces, desde distintos enfoques, ¿no? Dentro de lo que son como funcionarios, dentro de lo que son como consultores o dentro de lo que son como investigadores. Estas problemáticas sí deben ser tomadas en cuenta dentro de lo que es la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Para posteriormente su aplicabilidad en lo que es un plan de gestión o en lo que es la elaboración de un proyecto cultural o simplemente en lo que es un estudio arqueológico o en un estudio simplemente, ¿no? De impacto tal vez.